Saludos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República del Salvador en Centroamérica. Hoy, el día viernes 30 de julio del año 2021. Continuamos nosotros con la segunda parte del libro de Nehemías, en donde veremos que la voluntad de Dios y el esfuerzo también de los judíos lograron completar el muro de el templo de Jerusalén. Dice en Nehemías, en el capítulo 4, y dice en el versículo 19, que ahí nos habíamos quedado: y dije a los hombres, a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de otros. Entonces Nehemías, aparte de que era un buen estratega, un buen administrador y todo, ya habían tenido el aviso de que los persas, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Esdón querían hacerles daños e iban a arruinar la obra del Señor. Entonces él puso que cada judío, a la par de que iba trabajando, él tenía su espada y en el cinto, diríamos, para que nos entendamos. Y también había puestos en las esquinas y en tales lugares estratégicos a que la gente vivieran afuera del muro y estuvieran vigilantes si se acercaban los enemigos por este lado, la otra familia por allá. Y si se acercaban avisaban también los que estaban aquí. Todo estaba completamente organizado, a modo pues de que si venían los malos a atacarlos, como habían ellos dicho, entonces se iban a avisar. Pero también ellos tenían unos cuernos de carnero, que servían como alarma, pues, ¿verdad? Y aquí dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, porque el trabajo era duro, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Entonces dice en el versículo 20: y en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, o sea, si sonaba por allá, o sonaba por acá, o por aquí, o por allá, o desde él mismo, dice: reunidos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, él les dijo: donde oigan que aquí está sonando la trompeta, vénganse, que ahí vamos a reunirnos. Pero él dijo, ante otras cosas: nuestro Dios peleará por nosotros. En Éxodo, en el capítulo 14 y en el versículo 25, en aquel tiempo dice: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. No se olvide que Nehemías y todo el pueblo le había pedido a Dios que los ayudara, porque la obra que estaban haciendo era para fortificar a Jerusalén en todos los muros. Imagínense qué grande haber sido eso. Pero que Dios le dijo: nuestro Dios peleará por nosotros. Igual está en Deuteronomio, en el capítulo 1, en el versículo 30, donde dice el escritor: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por nosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. O sea que había una experiencia de la provisión y la protección de Jehová Dios. En Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 17 dice:
Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Eso es Dios, hermano, peleando por nosotros cuando tenemos aflicciones, dificultades, nos quieren hacer daño, pero si le ponemos a Dios y lo exponemos ante Él nuestras necesidades, Él peleará por nosotros. Dice en Nehemías capítulo 4, en el versículo 21, nosotros, pues, trabajamos en la obra, y la mitad de ellos, o sea, de los trabajadores, tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Todo el tiempo estuvieron vigilando lo que unos trabajaban, otros vigilaban, y nada de que se confiaron. Desde la subida del alba hasta el amanecer, hasta que salían las estrellas, cuando ya la oscuridad llega, al anochecer, y se ven las estrellas. Entonces, al trabajar desde el alba hasta ponerse el sol, posiblemente estaban trabajando unas 13 a 14 horas diarias. Habiendo empezado esta construcción, ellos la iban a terminar. Dice en el versículo 22, también dije entonces al pueblo, a todos los judíos que estaban trabajando, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén. O sea que ya el muro ya lo estaban terminando, y les dijo que entraran a Jerusalén para protegerse. Y así le dijo, cada uno con su criado, o sea, con sus ayudantes, sus empleados, vamos a decirlo así para que no entendan, permanezcan dentro de Jerusalén, que ya los muros ya estaban hechos. Y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. O sea, por sus turnos. Los obreros habían venido de las afueras de Jerusalén y aparentemente habían estado viajando cada día desde sus casas a Jerusalén. Esto no era muy seguro, ni para los obreros, que podían caer en una emboscada, ni para la ciudad, que de noche tuviera menos defensa. Así que les dijo a todos los que estaban trabajando, permanezcan, vivan dentro de Jerusalén, mientras las obras se complementan. Y dice en el versículo 23, mire qué trabajo más especial que tenían esta gente. Dice así, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. O sea que mientras estuvieron trabajando ellos, hermano, ellos estuvieron prestos a trabajar y a estar vigilantes. ¿Cómo estás tú en las cosas del Señor? ¿Cómo estás en tu iglesia? ¿Estás presto? ¿Estás vigilante? ¿Estás trabajando en la obra? ¿No te ha, qué diría yo, aturdido esto de la pandemia? Porque muchos de nuestros hermanos muy queridos se han, pues como quien dice, acobardado, y algunos han buscado la comodidad, otros no quieren llegar porque les parece más cómodo quedarse en la casa, ni ven los sermones, ni oyen los sermones, sino que dedican a ver otras cosas, perdiendo pues su calidad y su capacidad de creyente. No se olviden, hermano, cada vez que nos reunimos nosotros en nuestras iglesias, esa vez que nos reunimos nos fortalecemos espiritualmente, y también nuestra presencia alegra a los otros miembros de la iglesia, y nos alegramos y tenemos convivencia personal y alegre y fraterna con los demás hermanos. Así que estos judíos no paraban de trabajar, y cuando dice nos quitamos nuestros vestidos,
cada uno se desnudaba solamente para mañana. O sea que estaban siempre preparados. Ningún obrero ponía a un lado su arma, aun cuando traían agua, no solo para aliviar la sed, sino también para la construcción. No estaban desapercibidos. Entonces vamos a viajar al capítulo 5 y en el versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. El pueblo se sentía fatigado con el trabajo duro, agotado ante el incansable acoso de parte de los enemigos. Estaba careciendo de cosas necesarias para la vida, porque solo pasaban trabajando, imagínense, 13, 14 horas, sin dinero para los tributos, porque había que pagarle tributos al rey, y tomando prestado para pagarlos, y trabajando en las murallas de la ciudad en lugar de conseguir alimento en el campo, porque la prioridad de ellos era hacer el muro de la ciudad de Jerusalén para que los enemigos no la atacaran, porque los enemigos dijeron que los iban a matar. Y encima de todo esto llegaron quejas contra la terrible explotación y extorsión de parte de los judíos ricos, que no estaban dispuestos a ayudar. Siempre hay haraganes, hermano. En la obra del Señor hay muchos que la estorban en lugar de ayudarla. Y no estaban dispuestos a ayudar, sino que forzaban al pueblo a vender sus hogares y sus hijos para rescatarlos después a cambio de pagarlo. Bajo condiciones normales, la ley ofrecía la esperanza de liberar a estos jóvenes por la remisión de la deuda que tenía lugar cada 7 años. La costumbre de la redención permitía que aquellos que habían hecho un préstamo, pues y que hasta por sus hijos, esto lo tenían que redimirse, o sea, salir libres a cabo de 7 años. Y dice en el versículo 2, estoy en Nehemías capítulo 5, versículo 2. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. O sea, Nehemías, solo estamos trabajando y trabajando y no sembramos ni nada. Y dice en el versículo 3, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano y a causa del hambre, porque si no comemos no trabajamos. Y como no estamos trabajando en el campo, sembrando trigo, sembrando uvas y todas estas cosas, hemos empeñado el dinero, hemos empeñado nuestras casas, dice, para comprar grano. Versículo 4, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras. O sea que algunos por estar trabajando en el muro habían prestado dinero. Ahora bien, dice, nuestras carnes como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. La habían empeñado, hermano, por comprar arena, pongámoslo al tiempo de hoy, pues materiales para la construcción. Así que dice en el versículo 6, y me enojé en gran manera, dice Nehemías, cuando oí su clamor y estas palabras. O sea, la reacción de Nehemías implicaba que él no había oído antes ninguna queja. La oposición de los enemigos eran difíciles, habían creado condiciones económicas difíciles que tuvieron un efecto devastador en ellos, pues, porque tuvieron que empeñar sus casas y todo. En efecto, esta extorsión moral, porque eran los ricos, pues estaban en este caso prestándole dinero sobre sus casas, sobre sus cosechas y todo, fue peor. Entonces dice en el versículo 7, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. O sea, que Nehemías les dijo a los ricos, pues, y a los que tenían el poder militar, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Ustedes están haciendo estos pícaros, malvados, y convoqué contra ellos una gran asamblea.
estas clases sociales dominantes eran de origen asirio. Esta gente no eran judíos. Y posiblemente ellos fueran parientes de los militares asirios que vivían ahí. Ellos, los ricos, estaban cobrando usura, estaban pagando, les daban préstamo, pues. Y el compromiso de los nobles y oficiales con el proyecto de la reconstrucción era prácticamente inexistente, no querían ellos. Aunque en el capítulo 3 de Nehemías, en el capítulo 3:5, dijeron ellos, los nobles y los oficiales, los de dinero, pues, e inmediatamente ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. O sea, la gente rica, en este caso, no quiso trabajar. Y a la vez que la lealtad que mostraban a Tobías y a Sanbalat y a todos esos pícaros, añadía actitudes oportunistas, situándolos en aflicción a los judíos. Entonces, dijo Nehemías muy enojado, ¿exigís interés? El interés puede recibirse al interés sobre lo prestado. O sea, según la ley de Moisés, los judíos tenían prohibido tomar interés de sus hermanos por préstamos de dinero, de alimento, cualquier cosa. No podían. Un judío no podía prestarle a otro con intereses para que comprara alimentos y cualquier cosa, pero eran persas, asirios, malos. Esta generosidad de los piadosos se podía tomar como un interés. Estos extranjeros eran los que estaban pues afligiendo a la gente. Entonces dice que él reprendió a los oficiales, a los ricos y todo. En el versículo 8, y les dije, Nehemías les dijo a ellos, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, se quedaron callados los pícaros, pues no tuvieron que responder. Y en el versículo 9 dice, y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles, ¿no? Quitémosles esta carga que ellos tienen. Y aquí dice, quitémosles ahora este gravamen, eso, que los tiene afligidos a los mismos hermanos que habían prestado dinero para comprar granos, alimentos y cosas para hacer la obra del muro que rodeaba a Jerusalén. Y les dice en el 11, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandás con ellos como interés. Vaya, como dicen en México, los topó. Pícaros. Devuélvanle sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y también la 100ª parte del dinero que les prestó, que ellos compraron del grano y del vino y del aceite. Y ustedes se lo están quitando como intereses, son usureros, pícaros, malvados. Y dijeron, lo devolveremos y nada demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces, convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a eso, que estuvieran atentos a todas esas picardías que estos estaban diciendo que no lo volverían a hacer. La conciencia de los culpables se sintió herida por las palabras de Nehemías, donde dice, ¿qué pasan? ¿Por qué están
explotando a los hermanos. Y por temor, vergüenza y contrición se comprometieron a bajarle a los préstamos y restaurar las propiedades y los intereses, incluyendo la liberación de los hermanos judíos que los tenían como esclavos. Esta cancelación de la deuda tuvo un efecto profundamente unificador entre ambos lados. Estos procedimientos pues quedaron formalmente consumados, comprometiéndose las personas con solemne juramento ante los sacerdotes, o sea, ante los administradores que Nehemías había puesto, que querían y deberían ser fieles al compromiso que acababa de adquirir. Hermanos míos, nosotros cuando hagamos trabajo para la obra del Señor, aunque algunas veces se nos vuelve dificultoso, tampoco pongamos obstáculos a otros. Si no podemos trabajar, entonces demos para trabajar, no prestemos dinero a los que están trabajando a la obra de Dios. No podemos. Así pues, Nehemías les dio una lección con palabras. No les dijo suavecito, sino que enérgicamente. Pero no les prometió ni golpes ni nada, sino que les sacó y los puso en cara la maldad que estaban haciendo en explotando los persas a la gente y los ricos y nobles judíos que se habían prestado por el dinero. Hoy usted estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.